With the 24th pick in the 2006 NBA draft, the Memphis Grizzlies select Kyle Lowry of Villanova University. Kyle Lowry ha tenido una carrera de todo menos típica. Un prospect de 5 estrellas al salir de Cornell Dougherty High School en Pensilvania, era considerado el sexto mejor base y 28º mejor jugador del país, pero una carrera universitaria buena, aunque no impresionante, de 2 años en Villanova, que empezó con una ruptura del ligamento cruzado anterior de una de sus rodillas e incluyó una presencia en el quinteto freshman y otra en el segundo quinteto de la Big E, fue drafteado en 24ª posición del draft de 2016 por Memphis Grizzlies y una muñeca rota le permitió jugar tan solo 10 partidos como novato. Jugó 3 años en Memphis antes de ser traspasado a Houston Rockets. Un base decente pero sin grandes aptitudes a priori, fue traspasado de nuevo a Toronto Raptors en 2012 a cambio de Gary Forbes y una primera ronda de draft. Su primera temporada en Toronto no fue nada especial, pero dio un salto de calidad a partir de 2014, aumentando notablemente sus promedios anotadores y manteniendo su defensa. Sus promedios dieron otro salto además en playoffs, superando los 20 puntos en 7 partidos contra Brooklyn Nets, unos promedios que mantuvo en las 2 temporadas siguientes y le sirvieron para ser parte del tercer quinteto All-NBA en 2016 y arrancar en 2015 una racha de 6 participaciones al All-Star Game. Con toda probabilidad, el jugador más importante en la historia de Toronto Raptors, fue instrumental en la creación de una cultura ganadora y la posterior victoria final en 2019. Autor de una segunda mitad de carrera mucho mejor que la primera, el base acaba de comprometerse con Miami Heat con un contrato de 3 años, pero ya hemos hablado bastante de él. Hoy se trata de los 23 jugadores que fueron elegidos antes que él, quiénes fueron y cómo les fue. Lo vemos todo ahora en 24 segundos. La primera elección del draft de 2006 fue Andrea Bargnani, quien debutó como profesional en Italia con tan solo 16 años en el Stella Azzurra Roma de la Lega 2 en 2002 y pasó los 3 años siguientes en Benetton Treviso, donde ganó 2 Copas de Italia y la Liga en 2006, además del premio a Mejor Jugador Joven de la Euroliga ese mismo año. Fue elegido en primera posición debido a las comparaciones que recibió con una de las grandes estrellas del momento, Dirk Nowitzki, pero no consiguió alcanzar las alturas del alemán. Fue miembro del mejor quinteto de novatos en su primera temporada, pero quedó claro después de 2 o 3 temporadas que le faltaba algo para ser una estrella. Tuvo 2 buenas temporadas en anotación en 2011 y 2012 tras la marcha de Chris Bosh y con unos Raptors sin rumbo, y empezó a sufrir lesiones a partir de 2012, no disputando más de 46 partidos en ninguna de sus últimas 5 temporadas en NBA. Con pasos decepcionantes de 2 años en New York Knicks de 2013 a 2015 y Brooklyn Nets, donde terminó su carrera en NBA, volvió después a Europa con el Baskonia español y, tras un gran debut en la Euroliga, sufrió varias pequeñas lesiones que llevaron al club a desvincularse de él y terminó su carrera profesional en 2017. McDonald's All-American y miembro del segundo quinteto de high school a nivel nacional según Parade, además de prospect de 5 estrellas en 2004, LaMarcus Aldridge se presentó inicialmente al draft de aquel año, pero se arrepintió tras recibir el consejo de Shaquille O'Neal. Terminó atendiendo la Universidad de Texas, donde pasó 2 años y fue elegido mejor defensor del año en la Big 12 en 2006. Fue elegido por Chicago Bulls en el draft y traspasado inmediatamente a Portland Trail Blazers, donde fue miembro del primer quinteto rookie pese a números muy modestos de 9 puntos y 5 rebotes por partido. Pero en su segunda temporada dobló su aportación ofensiva y se estableció como una pieza clave dentro del núcleo joven de los Blazers. Tras 3 temporadas a un nivel individual similar, dio otro paso adelante en 2011, erigiéndose como el líder de la franquicia y superando los 20 puntos de media por primera vez, algo que hizo en todas las temporadas hasta 2015, siendo All-Star de 2012 a 2016, su primer año en San Antonio, pese a números reducidos, y All-NBA en 2011 y de 2014 a 2016, con 3 presencias en el tercer quinteto y una en el segundo. Dejó además para el recuerdo grandes actuaciones en playoffs contra Houston Rockets en 2014 y Dallas Mavericks en 2011. En 2015, y tras 9 temporadas en Portland Trail Blazers, LaMarcus Aldridge firmó entonces un contrato de 80 millones por 4 años con San Antonio Spurs como agente libre y, pese a pequeñas dificultades de adaptación, tuvo un gran papel en los playoffs de ese año, especialmente contra Oklahoma City Thunder. Su segunda temporada fue a un nivel similar y en 2017-2018
tuvo una de sus mejores temporadas individuales con 23 puntos y 8 rebotes y medio por partido, liderando a San Antonio a los playoffs y ganándose una presencia más en el All-Star Game y el segundo quinteto All-NBA. Repitió All-Star en 2019, llegando a 7 selecciones en su carrera, y a partir de 2020 empezó a perder movilidad de forma bastante notable y empezó a ser difícil justificar su presencia en la cancha. Así, llegó a un acuerdo con San Antonio Spurs para quedar libre de su contrato y poder fichar con Brooklyn Nets en 2021, aunque tuvo que retirarse tras tan solo 5 partidos en Brooklyn debido al resurgimiento de una cardiopatía de la que ya había sido operado en sus días en Portland, pero que le forzó esta vez a dejar el baloncesto. Después de ser diagnosticado con diabetes y no ser rankeado en high school, Adam Morrison ingresó en la Universidad de Gonzaga en 2003 después de un partido estelar en la final estatal como senior. Allí se convirtió en una leyenda del baloncesto universitario, siendo miembro del quinteto freshman de la West Coast Conference en 2004 y del mejor quinteto de la conferencia en sus 2 últimas temporadas, además de jugador del año de la conferencia en 2006 y liderar la NCAA en anotación y ser miembro del mejor quinteto All-American de forma unánime y llevarse el premio Oscar Robertson a jugador del año en 2006 también. Comparado con Larry Bird, fue elegido por Charlotte Bobcats, donde su decepcionante primera temporada terminó con él perdiendo su sitio en el quinteto titular. Se rompió el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda en un partido de pretemporada en 2007 y no jugó hasta 2008-2009, con una aportación además anecdótica, aunque fue traspasado a Los Angeles Lakers, que querían deshacerse del contrato de Vladimir Radmanovich y, pese a que apenas contribuyó en la cancha, fue campeón 2 veces en su último año y medio en la NBA. Firmó con Washington Wizards en 2010, pero fue cortado durante la pretemporada, y en 2011 firmó con el Estrella Roja, donde solo jugó 8 partidos a buen nivel, eso sí, pero se desvinculó del equipo para buscar otras oportunidades mejores para él. En 2012 fichó por el Beşiktaş turco, pero terminó abandonando el equipo tras 4 meses por falta de tiempo de juego. Ese mismo año pasó por Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers y Portland Trail Blazers con contratos de Summer League o Training Camp, pero no integró ningún roster final y puso fin a su carrera. El cuarto elegido fue Tyrus Thomas, un ala pivot que tan solo medía 1,77 m a los 15 años, pero que siguió creciendo hasta su primera y única temporada en LSU, a la que llegó de rebote después de la expulsión de otro jugador. Con sus 2,8 m y 102 kilos al fin desarrollados y después de ser freshman del año y elegido al segundo quinteto de la SEC, fue seleccionado por Portland Trail Blazers y enviado a Chicago Bulls a cambio de LaMarcus Aldridge. Una temporada rookie muy modesta con 5 puntos y casi 4 rebotes por partido en 13 minutos le valió para entrar en el segundo quinteto de novato. Mejoró sus números hasta alcanzar los 10 puntos por partido como jugador de tercer año, cuando al fin se hizo titular, pero fue traspasado la temporada siguiente a Charlotte Bobcats, donde fue un pívot de rotación que tuvo varios problemas de lesiones hasta 2013, año en el que fue amnistiado. 2 años después, en 2015, firmó con los Iowa Energy de la D-League y posteriormente un contrato de 10 días con Memphis Grizzlies, con los que jugó 2 partidos y no fue renovado. En septiembre de ese año emigró a Alemania con Eisbären Bremerhaven, donde jugó los últimos 5 meses de su carrera profesional. La quinta elección fue Sheldon Williams, pívot que pasó 4 temporadas en Duke, en las que fue nombrado 2 veces defensor del año por los entrenadores y fue 3 veces miembro de los quintetos All-ACC, incluidos 2 nombramientos al primer quinteto, y fue miembro además unánime del mejor quinteto All-American como senior, además de llevarse el premio John Wooden al mejor jugador universitario del año y ver su dorsal número 23 ser retirado por la prestigiosa universidad antes de dar el salto a la NBA con Atlanta Hawks, donde fue una enorme decepción, promediando menos de 6 puntos como rookie y apenas alcanzando los 3 en su segunda temporada, en la que fue enviado además a Sacramento Kings, donde estuvo hasta 2009 con la misma suerte. Fue entonces enviado a Minnesota Timberwolves y pasó una temporada en Boston antes de dividir su curso 2010-2011 entre Denver Nuggets y New York Knicks. Su última campaña en la NBA fue la siguiente, en la que defendió los colores de New Jersey Nets y tras esto fichó por Chalon en Francia, donde tuvo un rendimiento decente en Euroliga y pasó de 2013 a 2015, año en que se retiró, en China con Tianjin Ronggang.
Considerado un prospect de 4 estrellas por Rivals en 2002, Brandon Roy estuvo a punto de no poder entrar en la Universidad de Washington por culpa de dificultades académicas. Tuvo que repetir el SAT, un examen de entrada, en 4 ocasiones, pero terminó entrando y jugando allí 4 años, en los que terminó como jugador del año de la Pac-10 y miembro del primer quinteto All-American de forma unánime en 2006. Su dorsal número 3 fue retirado por Washington y puso rumbo a Portland Trail Blazers, donde un gran primer año le llevó a ser el rookie del año con promedios de 17 puntos, 4 rebotes y medio y 4 asistencias. No se paró ahí y fue All-Star a partir de su segunda temporada en la NBA. La tercera fue su techo estadístico, con promedios de casi 23 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias, que le llevaron incluso al segundo quinteto All-NBA, y el año siguiente tuvo pequeños problemas físicos, tras los cuales fue elegido tan solo al tercer quinteto NBA. Esa temporada se lesionó de la rodilla derecha, sin gravedad, pero las molestias que le venían persiguiendo desde sus días en Washington empezaron a afectarle en la temporada 2010-2011. Fue sometido a una operación artroscópica por la que se perdió un mes y volvió con un papel de sexto hombre y un impacto muy reducido, aunque todavía le quedaban unos últimos coletazos de grandeza, como el partido en que anotó 24 puntos ante Dallas Mavericks, que terminarían siendo campeones, incluidos 18 en el último cuarto del cuarto partido de la serie de playoffs. Tras esa temporada, anunció que se retiraba debido a sus problemas de rodilla y aunque volvió en 2012 con Minnesota Timberwolves, tan solo pudo disputar 5 partidos antes de necesitar ser operado nuevamente de la rodilla y perderse el resto de la temporada, lo que marcó el definitivo final de su carrera. En 2016 pasó a ser entrenador y ganó en su primera temporada en los banquillos el premio nacional Naismith al entrenador de high school del año por la labor realizada en Nathan Hale High School con un tal Michael Porter Jr. a sus órdenes, y desde 2017 entrena en Garfield High School, el instituto en el que jugó años atrás. El séptimo elegido en el draft fue Randy Foye, un escolta de 1,94 m para 98 kilogramos que jugó 4 temporadas en Villanova, por lo que fue compañero de Kyle Lowry durante 2 años. En 2006, Randy fue nombrado jugador del año de la Big East y miembro unánime del primer quinteto All-American y fue elegido por los Boston Celtics y traspasado en una macrooperación a Minnesota Timberwolves. Su primera temporada pasó sin pena ni gloria, aunque alcanzó los dobles dígitos en anotación, no hizo mucho más que eso y su rendimiento fue creciendo hasta los 16 puntos y 4 asistencias por partido que promedió en 2008-2009 en unos Timberwolves sin rumbo, y tras esta temporada fue enviado a Washington Wizards a cambio de jugadores de rol y una primera ronda del draft. Jugó un año en la capital con una importancia bastante reducida y del 2010 al 12 en Clippers en un rol similar al de Washington. Firmó como agente libre en Utah Jazz, donde estuvo un año con gran acierto en el tiro exterior, y fue traspasado a Denver Nuggets, donde jugó 3 años, siendo la primera su mejor temporada allí. En la temporada 2015-2016 fue enviado a Oklahoma City Thunder y jugó la 16-17 en Brooklyn Nets con un rol muy reducido antes de retirarse. Después de ser elegido al McDonald's All-American y el primer quinteto All-American de Parade en 2004, Rudy Gay atendió la Universidad de Connecticut por 2 años, ganando el premio a Mejor Novato de la Big East en 2005 y siendo miembro unánime del segundo quinteto All-American en 2006 antes de ser drafteado por Houston Rockets y ser enviado enseguida a Memphis Grizzlies. Sus modestos 10 puntos y 4 rebotes y medio por partido fueron suficientes para llegar al mejor quinteto de novatos y en su segunda temporada duplicó su aportación ofensiva. Mantuvo altos números de anotación sin nunca conseguir llegar lejos con Memphis y de hecho tan solo jugó playoffs con ellos una vez en 2012. Durante la temporada 2012-13 fue enviado a Toronto Raptors, de los que fue traspasado el año siguiente a Sacramento Kings, donde estuvo hasta 2017 sin nunca llegar a playoffs. Una racha que terminó con su fichaje por San Antonio Spurs en 2018, donde aceptó un rol mucho más limitado a cambio de mayor éxito colectivo, como atestiguan las 2 campañas de playoffs a las que ha participado con los Tejanos. Actualmente acaba de firmar un contrato con Utah Jazz, con los que aún no ha debutado a día de hoy. El noveno jugador seleccionado fue Patrick O'Brien, pívot de 2,13 m y 110 kilos, quien, después de pasar 2 años en la Universidad de Bradley, que incluyeron grandes prestaciones en la March Madness de 2006, fue elegido por Golden State Warriors.
Sufrió una fractura en su pie derecho que no ayudó con su adaptación a la élite y jugó tan solo 40 partidos en 2 años con un nivel muy decepcionante, pero de esperar en un jugador que empezó a ser conocido a escasos meses del draft. Jugó 50 partidos más de 2008 a 2010 con Boston Celtics y Toronto Raptors antes de emigrar y después de ser cortado antes mismo de debutar por Fujian Chongqing debido a una mala actitud y problemas con los compañeros en los entrenamientos, pasó por 12 equipos de 2011 a 2019 con pasos por Grecia, Puerto Rico, Lituania con el Lietuvos Ritas, Taiwán, Filipinas y Canadá. La 10ª elección fue Mohamed Sene, que tras nacer y crecer en Senegal, empezó el baloncesto en 2003 en el cuadro de un programa de intercambio para enviar jugadores jóvenes a Estados Unidos. Armado de sus 2 metros 13, 108 kilogramos y envergadura de 2 metros 35, hacía idas y vueltas entre Estados Unidos y Europa para jugar en campamentos. En 2005 fichó oficialmente por Verviers Pepinster en Bélgica, donde promedió 4 puntos y 5 rebotes en 12 minutos antes de ser elegido en el draft por Seattle Supersonics, con los que jugó 28 partidos como rookie, ya que pasó mucho tiempo en la D-League con Idaho Stampede, y en 2008 jugó solo 13 partidos con los Sonics, pero fue nombrado jugador defensivo del año en la D-League. Una operación de rodilla le impidió empezar la temporada 2009 y, tras jugar solo 5 partidos, fue cortado por el Thunder, que jugaba su primera temporada en Oklahoma. Jugó en Albuquerque Thunderbirds y jugó un partido con los Knicks antes de poner rumbo a Francia con Hier-Toulon-Var en 2010 y, tras fichar por Spirou Basket, nuevo nombre del equipo con el que había debutado en 2005, pero desvincularse antes mismo de jugar, fichó por BCM Gravelines Dunkerque en 2011. Jugó los 2 años siguientes en España con Fuenlabrada y, tras un paso más por Francia con Sharks Antibes, donde solo pudo jugar 3 partidos por lesión, pasó por los Austin Spurs de la D-League en la temporada 2015-16 y la última de su carrera. J.J. Redick fue el siguiente jugador elegido. MVP del McDonald's All-American en 2002, anotó 43 puntos en la final estatal de Virginia y fue considerado como el segundo escolta y 13º mejor jugador de instituto en 2002. Formó parte de los Blue Devils de Duke de 2002 a 2006, donde se convirtió en una leyenda del juego universitario. Miembro del tercer quinteto de la ACC como freshman, pasó al segundo como sophomore y al primero como junior y senior. De hecho, fue el jugador del año de la ACC y miembro unánime del mejor quinteto All-American en sus 2 últimas temporadas, además de ganar el trofeo Rupp a jugador universitario del año en 2005 y ser el jugador del año unánime en 2006. Su número 4 fue retirado lógicamente por Duke y fue elegido por Orlando Magic. Conocedor de sus límites, dijo antes de ser drafteado que no sería una estrella, solo un jugador de rol que se dedica a tirar. Tuvo razón y, de hecho, le costó incluso llegar a elevar su nivel para ser un role player en la NBA. Jugó 15 y 8 minutos por partido en sus 2 primeras temporadas en Orlando, pero a partir de la tercera ganó poco a poco en importancia y en 2010-2011, su 5ª temporada, por fin superó los 10 puntos por partido. Suplente durante casi toda su carrera en Orlando, quitando titularizaciones ocasionales por lesión de compañeros, fue traspasado en febrero de 2013 a Milwaukee Bucks junto con Ish Smith y Gustavo Ayón por Ben Udrih y Tobias Harris. Tras un mal final de temporada en Milwaukee, firmó como agente libre por Los Ángeles Clippers y por fin se convirtió en titular a tiempo completo. Anotó más de 15 puntos por partido en todas sus temporadas en California y lideró la NBA en porcentaje de acierto en triples en 2016 con un 47,5% de sus tiros de 3 anotados. En 2017 fichó por Philadelphia 76ers, donde tuvo sus 2 mejores temporadas individuales, ayudado por su complicidad natural con Joel Embiid, y en 2019 se unió a New Orleans Pelicans, donde en 2020 se perdió los playoffs por primera vez en su carrera. En 2021 empezó un declive muy rápido que le llevó a ser traspasado a Dallas Mavericks y apenas jugar 13 partidos con los Tejanos, jugando solo 11 minutos por partido y es actualmente agente libre. Hilton Armstrong fue el jugador elegido en 12ª posición. Después de 3 temporadas muy discretas en Connecticut, el pívot de 2 metros 11 promedió casi 10 puntos, 6 rebotes y medio y 3 tapones como senior, siendo el jugador defensivo del año de la Big East y ganándose el ser elegido por New Orleans Hornets, donde estuvo 4 años sin conseguir ser importante en la rotación y en 2010 fue enviado a Sacramento Kings. Un mes después de este movimiento fue enviado a Houston Rockets, de los que fue cortado en abril, fichando inmediatamente por Washington Wizards y, al año siguiente, enviado a Atlanta Hawks.
Después de la temporada 2011, pasó por Francia con Asvel y Panathinaikos en Grecia, donde fue campeón de Copa, por un año cada uno, antes de volver a USA con los Santa Cruz Warriors de la D-League, y tuvo varios pasos por Golden State Warriors con contratos de 10 días y fue miembro del segundo quinteto defensivo de la D-League en la temporada 2013 y 2014, además de ser All-Star de la D-League en este último año y miembro del segundo quinteto. Pasó por Turquía de 2014 a 2016 con Beşiktaş y Tuya Pukuçekmese, del 16 al 18 con Chiba Jets y Ryukyu Golden Kings en Japón, y la temporada 2018-19 en Israel con Bnei Herzliya, y en 2019 finalizó su carrera con un breve paso por Nagoya Diamond Dolphins en Japón. Profesional desde 2001 con Tege Riviera Basket en Suiza, Thabo Sefolosha pasó de 2002 a 2005 en Francia con Chalon y, tras una disputa contractual, puso rumbo a Angelico Biella en Italia por un año antes de ser drafteado por los Philadelphia 76ers en 13ª posición del draft y enviado esa misma noche a Chicago Bulls a cambio del 16º jugador elegido en ese mismo draft. Tras una temporada de adaptación, entró en la rotación de los Bulls, sobre todo como jugador defensivo, y en su tercera temporada fue traspasado a Oklahoma City Thunder, donde estuvo de 2009 a 2014, siendo nombrado al segundo quinteto defensivo en 2010, y defendiendo siempre al mejor anotador rival. Pasó de 2014 a 2017 en Atlanta Hawks teniendo ese mismo papel, y en 2017 pasó a Utah Jazz, donde jugó 2 años y perdió mucha importancia en su segunda temporada. La temporada 2019-20 fue su última, la pasó con Houston Rockets y quedó claro que su físico estaba en declive, tras lo que no encontró más ofertas en la NBA. El 14º jugador elegido fue Ronnie Brewer, que tras ser elegido Mr. Basketball en 2005 en Arkansas, atendió a la universidad local por 3 años, siendo miembro del mejor quinteto de la SEC en 2005 y 2006. Fue drafteado por Utah Jazz y, tras tener muy poco tiempo de juego como rookie, pasó a ser el escolta titular en 2007. Un jugador sólido en defensa y que aprovechaba bien la gravedad de sus compañeros de más talento para cortar y anotar fácilmente, fue traspasado a Memphis Grizzlies en 2010, pero una lesión le limitó a 5 partidos desde el traspaso y fichó por Chicago Bulls como agente libre en 2010. Jugó allí 2 años antes de pasar una temporada entre New York Knicks y Oklahoma City Thunder, y en 2013 fichó por Houston Rockets y fue cortado esa misma temporada. Jugó un último partido con Chicago Bulls antes de pasar un año en Santa Cruz Warriors, tras lo que se retiró. Después de 2 temporadas en North Carolina State, Cedric Simmons fue elegido en 15ª posición del draft por New Orleans Hornets, que veían en él un jugador capaz de jugar de 4 o incluso de 5 con sus 2,6 metros y 110 kilogramos, y que podía proteger el aro, ser un jugador energético con algo de playmaking para esas posiciones en aquella época. Una temporada rookie con tiempo de juego bastante limitado fue el mejor momento de su carrera en NBA, ya que los 12 minutos promediados y 43 partidos jugados fueron sus máximos de carrera. Pasó 2 años más en la NBA con Cleveland, Chicago y Sacramento, incluyendo pasos por la D-League, y en 2010 empezó su camino como trotamundos en China con Donggang Leopards, seguido por un paso por Grecia con Kavala, donde lideró la liga griega en rebotes y tapones en 2011, y pasó luego, entre otros, por Estudiantes en España, el Olympiacos y Maccabi Tel Aviv, y sus 2 últimas temporadas fueron en Sanen Neo Phoenix y Seahorses Mikawa en Japón, donde estuvo hasta 2020. Rodney Carney fue el 16º jugador elegido, jugador del año en Indiana en 2002 y campeón estatal de salto vertical con un récord personal de 2,11 metros. El alero de 2,1 metros atendió la Universidad de Memphis durante 4 años, que culminaron con el premio a mejor jugador de la conferencia USA y una presencia unánime en el segundo quinteto All-American. Fue elegido en el draft por Chicago Bulls y enviado a Philadelphia 76ers a cambio de Thabo Sefolosha. Su carrera empezó con muy poca importancia, pero el traspaso de Allen Iverson en su temporada rookie le abrió un hueco en el quinteto y mostró su buena defensa. En 2008 fue enviado a Minnesota y el verano siguiente volvió a fichar libre por Philadelphia 76ers. Su temporada 2010-2011 pasó entre Golden State Warriors y Memphis Grizzlies, totalizando solo 27 partidos, y empezó una carrera de trotamundos entre Asia y Puerto Rico, con un pequeño paso por Turquía entre medias, y su último equipo fue Toyotsu Fighting Eagles Nagoya en Japón, donde estuvo de 2016 a 2018. Después de ser considerado un prospect de 5 estrellas en high school, Sean Williams atendió la Universidad de Memphis durante tan solo un año antes de apostar por sí mismo y poner rumbo a la NBA.
Fue elegido por Indiana Pacers, donde jugó 2 años, siendo interesante sobre todo en defensa al ser un alero de 2,8 metros. En 2008 fue traspasado a Dallas Mavericks y en 2010 a New Jersey Nets, de los que fue cortado casi inmediatamente. Un jugador con asiduos problemas extradeportivos, Son consiguió seguir en la NBA y fue parte de los Knicks de 2011 y, el verano de ese año, firmó otra vez con los Nets, que le enviaron a Portland junto con Mehmet Okur y la elección de primera ronda que terminó siendo Damian Lillard a cambio de Gerald Wallace. Son nunca llegó a jugar con la franquicia de Oregón y puso rumbo a China con Guangzhou antes de volver a USA con Los Angeles Lakers, a los que siguieron pasos por Miami Heat y Detroit Pistons. Pasó la temporada 2017-2018 en la G-League con los Iowa Wolves y pasó por Al Rifa en Bahrein en 2019, su última temporada como profesional. La elección 18 fue Oleksiy Pecherov, pívot ucraniano de 2,13 metros y 105 kilos que había jugado profesionalmente en Ucrania con Polytechnic Kharkiv y Kiev desde 2002 a 2005 y que, después de un año en Paris Racing Basket en Francia, fue elegido en el puesto 18 por Washington Wizards, aunque tardó un año adicional en dar el salto a Estados Unidos con otro paso por Kiev de por medio. Solo jugó 3 temporadas en la NBA, 2 con Wizards y 1 con Minnesota, apenas alcanzando los 10 minutos por encuentro en la última, en la que más tiempo de juego recibió. Tras esto, volvió a Europa con Olimpia Milano en 2010-2011 y Azov Mariupol en Ucrania hasta 2013. Pasó posteriormente un año en Valencia, Krasny Krylia, Kalev y Hekme, respectivamente, antes de retirarse en 2016. En 19ª posición, los Sacramento Kings eligieron a Quincy Douby, un escolta de 1,91 m que había pasado 3 años en Rutgers, integrando el mejor quinteto de la Big East en 2006. Su carrera en NBA fue corta, ya que pasó 2 temporadas y media en Sacramento y, tras pasar por Toronto Raptors de forma esporádica, se mudó a Turquía en 2009 con Darüşşafaka, al que siguieron 13 clubes más en 7 años entre China, España, con UCAM Murcia, Líbano y la Liga de Desarrollo de la NBA antes de retirarse. Renaldo Balkman fue elegido en 20ª posición por New York Knicks tras pasar 3 temporadas en South Carolina. Un jugador capaz de desenvolverse en ambas posiciones de forward con sus 2,1 metros y 96 kilogramos, tuvo un rol discreto en la NBA, en la que jugó 6 temporadas siendo parte de New York Knicks, donde empezó y terminó su carrera en la NBA, y Denver Nuggets, donde pasó 2 temporadas y media de 2008 a 2011. En 2013 empezó una aventura por el mundo hispanoparlante con pasos por Filipinas, Puerto Rico y México, incluyendo 13 equipos en 7 años, y actualmente juega en Nicaragua con el Real Estelí, donde juega a día de hoy. Después de pasar por la prestigiosa Oak Hill Academy en sus días de instituto, donde fue McDonald's All-American, Rajon Rondo pasó 2 años en Kentucky, tras los que fue elegido por Phoenix Suns y traspasado a Boston Celtics a cambio de una primera ronda de 2007 y dinero en efectivo. Una temporada rookie en la que compartía responsabilidades del backcourt con Delonte West y Sebastian Telfair le llevó al segundo quinteto de novatos, pero su influencia creció e incluso fue titular en todos los partidos que disputó desde su segunda temporada en adelante con Boston. Fue instrumental como complemento del Big Three de Paul Pierce, Ray Allen y Kevin Garnett, gestionando el equipo de camino al título de 2008, y en 2009 comenzó una racha de 4 selecciones a los quintetos defensivos, divididas equitativamente entre el primer y segundo quinteto. Fue All-Star de 2010 a 2013, miembro del tercer quinteto All-NBA en 2012 y lideró la NBA en asistencias en 2012, 2013 y 2016, y aún así todos esos reconocimientos suenan a poco para los que vivimos sus mejores años en Boston. Amante de la presión, siempre dejaba su mejor versión para los playoffs y los partidos claves. Tampoco le daba miedo expresar su descontento cuando las cosas no iban como quiere, y eso le ha costado algún disgusto. Tras un enorme inicio de carrera en Boston Celtics, fue traspasado a Dallas Mavericks en 2013 y tan solo finalizó la temporada allí tras tener problemas con Rick Carlisle, entonces entrenador de Dallas, y firmó con Sacramento Kings, pero solo aguantó un año allí y, tras pasos de un año por Chicago Bulls y New Orleans Pelicans, firmó con Los Angeles Lakers en 2018 y fue instrumental en la consecución del título de 2020, 12 años después del primero de su carrera. Tras eso, fichó por Atlanta Hawks, donde perdió en importancia, pero un traspaso a Los Angeles Clippers, también aspirantes al título, revitalizó su carrera y sigue, a día de hoy, en el conjunto californiano.
La 22ª elección fue Marcus Williams, base de 1,91 m y 95 kilogramos, que había pasado 3 años en la Universidad de Connecticut, con la que fue campeón nacional en 2004, antes de ser elegido por New Jersey Nets, donde pasó 2 años en un rol de suplente y le costó anotar de forma eficiente. En 2008 fue traspasado a Golden State Warriors, que le cortaron en 2009 tras jugar tan solo 9 partidos con el equipo. Pasó por Puerto Rico con Piratas de Quebradillas para finalizar 2009 y la temporada siguiente en Memphis Grizzlies, intentando levantar el vuelo, pero no pudo ser y no recibió más ofertas en la NBA, por lo que se fue a Rusia, China, España con el Unicaja, Serbia con Estrella Roja, donde ganó Liga y Copa en 2015, Montenegro, Francia y otra vez Puerto Rico con Piratas de Quebradillas, otra vez 9 años después de su primera etapa en 2018, y pasó la temporada 2018-19 con Stockton Kings en la G League en su última experiencia profesional. Con la 23ª elección del draft, los New Jersey Nets eligieron a Josh Boone, ala pívot que podía jugar también de 5 con sus 2,8 m y 108 kilos. Boone pasó 3 años en Connecticut antes de pasar al profesionalismo, ganando el título nacional de 2004 y siendo defensor del año de la Big East en 2005. Su carrera en NBA duró tan solo 4 años, pese a que tuvo bastante importancia como sophomore, siendo titular en 53 partidos. Tras su contrato rookie, puso camino a China con Zhejiang Golden Bulls de 2010 a 2012 y entre 2013 y 2014 alternó la D-League con Iowa Energy y Filipinas con los San Miguel Beermen. Jugó la 2014-2015 con Al Manama, con los que ganó el campeonato de Bahrein, además de la Copa, y pasó luego por Estonia, Rusia y Hong Kong hasta fichar por Melbourne United en 2016, donde jugó 3 años y fue campeón de Australia en 2018. Fichó por Illawarra Hawks para la temporada 2019-2020, donde fue compañero de la Melo Ball, y su año 2020 se dividió entre 2 equipos, Al Nasser y Al Rifa de la Liga Bahreini, y actualmente juega en Defensor Sporting Club en la Liga Uruguaya de Básquetbol. With the 24th pick in the 2006 NBA Draft, the Memphis Grizzlies select Kyle Lowry of Villanova University.